Y quiero saludar a todos aquellos que nos están viendo de muchas partes. Tenemos gente muy linda en Barquisimeto, en Chivacoa, en Panamá y en otras localidades. Así que tal si le damos un aplauso a ellos y les saludamos desde aquí. Nos sentimos felices de que usted haya elegido este domingo para venir acá a Las Buenas Nuevas. Así que estamos contentos. Hoy es nuestro primer día acá en Stuart y sé que algunos han venido desde diversos lugares, pero felices, ¿no? Y más con esta serie de historias asombrosas. Y estas son historias que incluso si no creciste en la iglesia, lo más probable es que tú hayas oído de estas historias. Porque ¿quién no ha oído de ese hombre que construyó una gran arca? No era un barco, realmente era una caja grandísima que iba a flotar allí en una gran inundación. ¿O quién no ha oído acerca de David peleando con un gigante llamado Goliat? Aunque no hayas venido a la iglesia, de seguro has oído estas historias. Y hoy vamos a hablar de la historia de una gran familia, y de esta familia. Casi todo el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, habla de esta familia, ¿ok? Así que es más, les voy a decir, 40 de los 51 capítulos que tiene el libro de Génesis habla de esta familia. Así que cubre muchísimo de lo que podemos mirar en este principio, ¿no? Así que cuando yo miro el Génesis, yo tengo algo así como la creación, y luego de la creación viene el jardín del Edén, y luego del jardín del Edén viene entonces que todo se volvió un caos, y luego vino una gran inundación, y luego de la gran inundación, el arca de Noé y todo eso. Entonces viene la historia de esta familia. Cubre alrededor de 360 años de historia. Desde que viene el primero, ¿no? El patriarca llamado Abraham. ¿Cuántos han oído hablar de Abraham alguna vez? A ver, ¿han oído hablar de Abraham? Sí, de seguro, quizá algunos de ustedes han oído hablar del padre Abraham. Tenía muchos hijos tiene el padre Abraham. Yo soy uno, tú también, alabemos al Señor. ¿Recuerdan eso? Es algo así como medio loco, ¿no? Porque la gente está cantando eso y muchas veces no saben a qué se refiere eso, que tenía muchos hijos. Entonces uno como que, ¿qué dice esa canción? A veces nosotros los cristianos hacemos cosas medio locas, ¿no? En otras palabras, que no le encontramos explicación al asunto tan fácilmente, ¿ok? Así que Abraham es una figura histórica muy importante. ¿Por qué? Porque las religiones más importantes del mundo atribuyen que su centro viene de Abraham, que su inicio viene de Abraham. Por ejemplo, nosotros tenemos a musulmanes, a judíos y a cristianos que afirman que el inicio de su fe está en Abraham. ¿Qué les parece eso? Interesante, ¿no? Interesante. Así que no es solo un personaje de uno de los libros de la Biblia, sino que es un personaje de la historia, porque ¿quién se atrevería a decir, no, Abraham no existió? Cuando el mundo entero está diciendo, nosotros venimos de este hombre. Nuestra fe tiene que ver con la fe de este hombre. Y luego entonces viene otro personaje que es su hijo llamado Isaac. Y Isaac es muy importante en la historia porque él fue el único de todos estos hombres, de estos tres patriarcas que les voy a hablar, ¿okay? De los padres, ¿no? de la historia de la Biblia, de los judíos y todo esto. Fue el único que vivió antes de que Moisés sacara al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Vivió en la tierra prometida. Y luego de Isaac viene un hombre llamado Jacob, y Jacob tiene muchos encuentros con Dios. Y en uno de esos encuentros, Dios le cambia el nombre a Jacob. Y le dice, ya tú no te vas a llamar usurpador. La palabra Jacob significa usurpador o algo así como alguien que hace trampas. No te vas a llamar de esa manera, ahora te vas a llamar Israel. Ahora, imagínense, es tan importante entonces entender porque la mayoría de los pueblos del mundo, de los pueblos primitivos del mundo,
tomaron su nombre de personas. Así que él se llamó Israel. Y hoy entendemos que hay una nación que se llama Israel. Pero entendemos que Jesús vino del pueblo de Israel, ¿no? Los cristianos entienden que Jesús vino del pueblo de Israel. ¿Y por qué se llama Israel? Ya ustedes lo saben. Porque Dios le cambió el nombre a Jacob. ¿Y cómo le colocó? A ver, ¿qué nombre le colocó a Jacob? Israel. Y a partir de allí, entonces viene este hombre, es el nombre de esta nación, de ese hombre llamado Jacob. Y si nosotros tuviéramos, si en Israel hubiese un monte así gigante, ¿no? Como Rushmore, probablemente allí hubiesen colocado estas imágenes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? Quizá en el monte de Sión lo hubiesen esculpido. Pero bueno, a ellos no se les ocurrió esta idea. Se les ocurrió a otros. Así que Jacob tuvo 12 hijos. Y hoy la historia de la cual les voy a hablar es de un hijo de Jacob que se convirtió en el líder más grande del mundo después de Faraón. Y no sé si ustedes alguna vez habrán leído acerca de la cultura egipcia. Pero si has ido a estos grandes museos, una vez visité el Museo Metropolitano de Nueva York, y es impresionante lo que hay allí acerca de la cultura egipcia. Los egipcios desarrollaron tecnología impresionante. Ellos eran la potencia más importante del mundo antiguo, Y yo te estoy hablando de que Egipto fue una potencia, piensa tú, 2000 años antes de Cristo. Así que ellos eran la meca del mundo, el centro del mundo, lo más moderno del mundo existía en ese tiempo. Y José se convirtió en el hombre más importante de Egipto después de Faraón. Y si alguna vez has leído la historia, y no sé cuántos conocerán su historia, y quizá entonces has leído la historia que él era el hijo favorito de Jacob. José era el hijo favorito de Jacob. José aparentemente tenía todo lo que él necesitaba. Y ¿por qué es tan difícil relacionarnos con estas historias asombrosas de la Biblia? Porque usted entonces las lee y usted dice, pero ya un momentico, yo nunca voy a construir un barco así tan grande. Yo hago los de papel y de broma. Y me salen porque me ayudan. A ver, ¿cuántos han hecho un barquito de papel alguna vez, no? Entonces usted dice, pero ya va, yo no voy a construir un barco así tan grande. Entonces, ¿cómo me vinculo yo con esta historia? Yo nunca he tenido una pelea con un gigante, ni he dirigido un ejército. Mato las cucarachas de mi casa y eso porque uso una sustancia ahí. No sé qué usará usted, ¿verdad? Y no le voy a dar promoción hoy a ninguna marca. Pero el punto es que a usted le cuesta relacionarse, y cuando nosotros entonces hablamos acerca de José, a muchos les cuesta vincularse con este hombre. Pero hay algo importante que debemos aprender hoy, y es esto. Nuestras experiencias pasadas le han dado forma a quienes somos hoy. A ver, ¿lo pueden leer conmigo? A ver, todos juntos. Nuestras experiencias pasadas le han dado forma a quienes somos hoy. Y si encuentras algo difícil de relacionarte con José, es que aparentemente él tenía todo lo que necesitaba. ¿No es cierto? Él era el hijo favorito de su papá le hizo una capa de colores. Y quizá vieron la película o leyeron la historia que su papá, como era su hijo favorito, el hijo de su esposa favorita, le hizo una capa multicolor. Y ustedes dicen, si yo tuviese lo que ellos tienen, porque cuando tú miras tu propia vida y cuando tú miras tus experiencias pasadas, tú dices, quizás si mi papá no se hubiese ido de la casa. O quizá si no hubiésemos tenido esa historia de tanta pobreza. O quizás si yo hubiese tenido la oportunidad de ir a una mejor universidad. O si tal vez alguien hubiese financiado el sueño que yo tenía. Yo hubiese terminado mejor, o yo estaría mejor en este momento. O quizás estás pensando, mi vida hubiese tomado otro rumbo.
Y tú dices, si yo hubiese tenido la familia que José tuvo, ¿quién no termina como segundo en la nación que gobernó el mundo para ese entonces, teniendo todo lo que José tuvo? Siendo el favorito de su papá, siendo el mejor. Si yo viniera del mismo lugar de donde vino José, yo habría terminado en un lugar diferente. Yo estaría en un lugar diferente. ¿Quién no terminaría en un lugar diferente? Y me estaría dirigiendo una dirección distinta en mi vida. Así que piensen, muchos de ustedes tuvieron algunas cosas en la vida, ¿no? Tuvieron personas que les acompañaron, les apoyaron y les ayudaron, ¿cierto? Estas personas le dieron cosas importantes. Ellos estaban conmigo cuando yo les necesitaba. Otros tuvieron personas que supieron mirar sus dones, talentos y habilidades. Y se las dijeron, wow, tú eres bueno en esto. Yo no sé cuántos tuvieron a una persona que les animó a la música, a la pintura, a los estudios, porque los exaltaba. ¿Tuvieron a alguien así cerca de ustedes alguna vez? Otros tuvieron finanzas. En otras palabras, alguien que les pagó la universidad, alguien que les compró ropa, alguien que les dio comida, alguien que estuvo ahí con ustedes, los financió su vida. Apoyo financiero, apoyo económico, ¿no es cierto? Otros tuvieron gente de carácter, con mucho ejemplo, les dieron ejemplo. En otras palabras, me enseñaron cómo ser un buen esposo, me enseñaron cómo ser un buen padre, me dieron un ejemplo tan grande en la vida. Y otros estimularon mi creatividad. Estaban ahí estimulando mi creatividad. ¡Wow! Así que uno dice, ¿quién no triunfa con el vaso lleno? ¿Sí o no? ¿Quién no triunfa con el vaso lleno? ¡Wow! Es que esto, mira, José lo tuvo todo. Era el favorito, era el mejor. ¿Cómo no iba a triunfar ese muchacho? ¿Cómo no iba a llegar a donde llegó? Pero si tú conocieras mi vida. Mira, uno que otro que estuvo conmigo, pero la mayoría del tiempo yo estaba solo. Es más, yo llegaba a mi casa y ahí no había nadie. Es más, mi papá se fue. Yo fui abandonado por él. A decir verdad, nunca tuve sino uno que otro que me dijo, ¿por qué no te dedicas a esto o aquello? Pero yo no tuve gente que me estimulara de esta manera. Apoyo económico, sí, quizá no me morí de hambre. Pero pasamos hambre en mi casa o pasamos situaciones muy difíciles. Vengo de un hogar muy pobre. O si tú hubieses conocido a mi abuelo, si tú hubieses sabido que mi abuela fue una mujer de servicio, que eso fue lo que ella hizo. Si tú entendieras que mi papá ni siquiera se crió con su propio papá, por lo tanto, ¿qué tipo de carácter me iba a enseñar mi papá? Él no sabía ser padre. Si él no sabía ser padre, algunas cosas me dio, por supuesto. Pero no recibí este tipo de cosas, no estimularon mi creatividad, no me dieron. Así que, ¿a dónde puedo terminar en mi vida? José tuvo que terminar muy bien. Él sí tenía su vaso. ¿Cómo tenía el vaso José? Lleno. Pero cuando tú entonces miras tu propia vida, miras tu vaso y tú dices, bueno, sí, es cierto que mis experiencias pasadas le han dado forma a quien somos hoy. De seguro que ahora entiendo por qué las cosas no están saliendo tan bien. Yo quisiera ser un mejor papá, yo quisiera ser un mejor esposo, yo quisiera hacer las cosas más excelentemente, yo quisiera ser un hombre o una mujer de influencia, yo quisiera ser, pero entiende, con lo poquito que la vida me dio, estoy haciendo lo que se puede. Estoy haciendo lo que se puede. Y este es el punto. De donde venimos siempre influye donde terminamos. De donde venimos siempre va a influir en dónde terminamos. Y algunos de ustedes conocen parte de mi historia. Mi papá no fue un mal hombre, pero no se conectó de una manera poderosa conmigo.
atendió a mis necesidades y fue un hombre trabajador y vi en él ese ejemplo de trabajo. Sin embargo, a decir verdad, no hubo conexión. Yo no recuerdo alguna vez que mi papá me haya dicho, hijo, yo te amo, tú eres importante para mí, o ese tipo de estímulo. Y el matrimonio de mi papá y mi mamá no comenzó muy bien. Mi papá tenía otra mujer para el momento en que mi mamá estaba embarazada y esa mujer también estaba embarazada. Así que mi mamá dio a luz y me dio a luz a mí y a mi hermano gemelo, porque yo soy gemelo y ya ellos tenían una hija, así que nosotros ahora éramos 3 de ese papá y aquella mujer entonces ahora solo tenía 1. Mi papá sencillamente sacó cuentas y dijo, esta tiene 1, esta tiene 3, ¿con cuál me voy? Con la que tiene 3. Pero no fue algo así como, hey, me voy porque yo voy a formar una familia, ¿entienden? Así que no había conexión. Pero mi papá entonces venimos de una familia donde la infidelidad era lo común. ¿Y saben cómo terminó ese matrimonio de mi papá y mi mamá? Terminó con que mi papá al final, cuando yo tenía 20 años, entonces descubrimos que él tenía otra mujer y que él tenía otra familia y que él tenía otros hijos. Y saben, lo que más he trabajado en mi vida, tiene que ver con el matrimonio. Porque yo no tuve un modelo de carácter a quien seguir. Decir, hey, así yo voy a hacer mi matrimonio también. Es como que un día me casé y tuve que preguntarme, ¿cómo es eso de ser esposo? ¿Cómo es eso de ser papá? ¿Cómo es eso de tener una familia? Hey, no porque yo no venga de una familia, el asunto es que no fue el mejor ejemplo. Y cuando miro mi vida, entonces la veo como el vaso que está medio. Sí, claro, por supuesto, todos, si no, no hubiésemos llegado aquí, a esta edad que tenemos, ¿no? Alguien tuvo que habernos dado algo, sí. Pero cuando miro mi vida, yo no sé cuántos la ven así, las de ustedes. Quizá alguno está aquí y dice, no, ese se parece a mi vida. Papá, mamá, excelente, gran ejemplo. Finanzas para todo lo que necesité. Un futuro brillante, gente que me estimulara. Nunca sufrí de baja autoestima. No tenía complejo. Físicamente dotado por todas partes. ¿Y cuántas veces pensamos, hey, yo entiendo por qué José llegó a donde llegó? Pero miren, el punto es, de donde venimos siempre influye a donde terminamos, a donde estamos, lo va a influir. Y siempre me pregunté, ¿cómo habría sido mi vida si hubiese tenido un padre diferente? Y me pregunté, ¿cómo sería mi historia si no hubiese terminado tan mal la vida de ese matrimonio de mi papá y de mi mamá? Pero quizás tú también vienes de un hogar donde nunca viste una relación saludable entre tus padres. O quizás tu papá fue alcohólico, o ¿por qué no tu mamá? O quizás vienes de una familia donde la infidelidad era el pan nuestro de cada día. O quizás tú vienes de una familia tan pobre que aunque tuviste muchos sueños, ellos no tenían cómo apoyarte. O quizás vienes de una familia donde los insultos o la violencia o el abuso verbal, físico, emocional, incluso sexual, era lo que recibiste, lo recibiste. Y comienzas a pensar en tu vida y básicamente en tu vida no fue que algunos de ustedes incluso pueden mirar su vida y no fue que ni siquiera es que les dieron, sino que hasta les quitaron. ¿Sí o no? No, es que a mí no fue que no me dieron. Es que aún lo poquito que podía tener de dignidad, un día un tío me la quitó. Es que un día incluso lo poquito de esperanza que podía tener, con los insultos frecuentes que recibía, me la quitaron. Y se ven de esa manera. Pero es aquí algo poderoso, y este es el centro de la enseñanza de hoy.
De donde venimos, sí, siempre va a influir a dónde terminamos, pero nunca determina dónde finalizamos. De donde yo vengo no lo va a determinar, va a influir, pero no necesariamente va a determinarlo. De donde yo vengo, de donde tú vienes, sí influye. Y tú eres como eres porque tienes un pasado, porque tú tienes una historia. Pero eso no quiere decir que vas a permitir o que yo voy a permitir que eso determine. Que si fue en la pobreza, que si fue un sistema educativo malo en el cual yo estuve, o quizá pasé por el divorcio de mis padres o por violencia intrafamiliar. Y muchos miran y cuando ven esa historia de ese hijo favorito de Jacob dicen, wow, si mi vida fuera como la de él, pero porque no saben la verdadera historia. No saben la verdadera historia. Y aquí que hay una verdadera historia de este José. José, a decir verdad, dice, sí, pero él lo tenía todo. No, él sí era el hijo favorito de su papá. Pero debes entender algo. En aquel tiempo, Jacob copió el favoritismo de Abraham, de Isaac. Y Jacob lo repitió. Porque Jacob no fue el hijo favorito de su papá. Fue su hermano llamado Esaú. Y cuando Jacob tiene hijos, él copia el patrón. Y les voy a decir algo. Sí, de donde yo vengo va a influir en donde estoy. Es cierto, pero no puede determinar dónde yo voy a finalizar. Yo no tengo por qué repetir los patrones, todos los patrones que mi familia paterno-materna copió. Que si ellos, mira, es que el alcoholismo, mira, es que aquí todo el mundo toma. Bueno, pero ¿por qué yo tengo que copiar ese patrón? No, pero es que mira, dentro de mi familia la infidelidad es la norma, pero ¿por qué yo tengo que ser infiel? No, dentro de mi familia es que mira, no nos va bien económicamente y es como una maldición que llevamos. No. Tú no estás determinado a eso. Tú no tienes que estar determinado a eso. Y cuando nosotros miramos la vida de José, sí, él fue el hijo favorito de su papá. Y les voy a decir por qué. Porque su papá va huyendo de su hermano Esaú, va y se refugia en la casa de su tío Labán. Y su tío Labán tenía 2 hijas. Una se llamaba Raquel, la otra se llamaba Lea. Y la Biblia o la historia de Génesis señala que Lea estaba enferma de los ojos. Algunos piensan que Lea sufría de estrabismo. ¿Ok? Sufría de estrabismo. Otros piensan que tenía cataratas o algo así, pero el punto es que dice que ella, su mirada no era una mirada tan atractiva. ¿Lo entienden? Entonces imagínense el día que Jacob conoce a Lea. Hola, soy Lea. No le atrajo, pero dice que Raquel era hermosa, así que él se enamora de Raquel. Y él entonces trabaja por Raquel, era la forma de hacerlo en la antigüedad, pero en una trampa que le hace su tío Labán, en vez de mandarle a Raquel, le manda a Lea. Y como todo era oscuro en una tienda, cuando amaneció, él se dio cuenta que con quien se había casado o con quien había estado en esa carpa esa noche, no era con Raquel, sino con Lea. Y va y le reclama y le dice, no, lo que pasa es que tú no entiendes, le dice Labán, aquí primero se casa la mayor, luego la menor, y la mayor es ella. Pero esa no es la que me gusta. Bueno, entonces trabaja 7 años por la otra, terminó casándose con las 2. Ahora, si usted cree que su familia era un desastre, solo piense en la familia de donde venía José por parte de Jacob, que se casó con 2 primas. O sea, no es solo que se casa con la prima, es que se casa con 2. Y luego no solo eso, sino que terminan estas mujeres haciendo una competencia de quién le daba más hijos y le entregaron cada una a su sierva preferida para que también las siervas le dieran hijos en nombre de ellas. Así que Jacob termina con 4 esposas en su casa. José termina
mirando que habían 4 mujeres en su casa que le decían mamá. ¿Ustedes no creen que eso puede ser un desastre? Si una mujer no puede vivir con la suegra, imagínense vivir con 3 más. ¿Dónde habrán colocado el sofá en esa casa? ¿O el cuadro? ¿O de qué color habrán pintado esas paredes? Porque yo digo, cuando yo muevo un mueble en mi casa, mi esposa, ¿por qué moviste ese mueble? No, mi amor, lo moví. No, es que ahí no está bien. Yo me imagino, gracias a Dios que yo no soy mujer. Porque 4 mujeres viviendo juntas, ¿cómo usted ve ese cuadro? Entonces, ¿usted creía que la familia de José era la mejor familia? No, había muchas rivalidades. Ahora, ¿por qué José se convierte en el hijo favorito de Jacob? Porque él es el hijo de Raquel, a la que Jacob amaba. Él es el hijo. Ahora, él no fue el primero, él no fue el mayor. Él fue el primero de la mujer a la que él ama y por lo tanto le dio entonces el lugar de favorito. Y escúchame, mientras los hermanos de José iban a trabajar a la plantación, iban a cuidar las ovejas que iban a sembrar, José, siendo un niño, desde niño se convirtió en el supervisor de sus hermanos y aquel que le contaba a su papá todo lo que sus hermanos hacían. Los hermanos iban a sembrar y José iba a supervisar. Yo soy supervisor. ¿A cuántos les gusta aquí ser supervisor? Entonces, él era el supervisor. Y el papá venía y se sentaba, cuéntame todo lo que tus hermanos hicieron. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que él era el hermano amado? ¿El favorito? ¿El querido? No, él era el hermano chismoso. El hermano que odiamos. ¿Por qué existe José? Y su papá entonces le hace una capa de colores y en la cultura, en esta cultura, entienda que la gente no tenía closet o escaparate como usted, que tiene un montón de ropa. No, ahí en esa cultura usted tenía solo 2 mudas de ropa, no más. ¿Ok? Solo 2. Una para salir a una fiesta, otra sencillamente para ir a trabajar. Punto. Y tener una capa de muchos colores requería mucho trabajo, se hacía a mano. Él le mostró su favoritismo a su hijo y se lo hizo saber. Esa capa multicolores, ¿saben qué fue? Se convirtió en la diana. O sea, José cargaba una diana. Y los hermanos andaban así apuntando. ¿Quién le da primero? En eso se convirtió esa capa multicolores. Y un día José tiene un sueño y yo digo, pero ya va, ¿qué tenía en la cabeza? Porque usted puede tener sueños, pero ¿quién le dijo que usted tiene que contar todos sus sueños? ¿Sí o no? Josué soñó que sencillamente sus hermanos fueron a recoger espigas en el campo y cada uno recogió un manojo y que las espigas de los hermanos se arrodillaban frente a la espiga de él. Niño engreído, ¿no? Después de ese sueño lo odiaban más. No había madurado, no solo que era el favorito, sino que él se la echaba, se la creía, se lo restregaba en la cara a los demás también. Y la rivalidad es un problema. La rivalidad es un problema. ¿Saben qué es el problema número 1 de los padres que tienen más de un solo hijo? La rivalidad, ¿sí o no? Los niños quieren ganar la atención de sus padres. Ustedes recuerdan cuando vivían, los que ya no viven con sus hermanos. Rivalidad es un problema dentro de la familia. Pero una cosa es rivalidad, otro es que tú desees matar a tu hermano. Esas son 2 cosas distintas, ¿sí o no? Pero fíjense que ellos decidieron, miren, no lo matemos. Más bien vamos a venderlos y así nos ganamos un dinero. Tremenda idea, ¿no? Porque eso es lo que estaba haciendo ellos. Así que cuando yo miro esta parte de la vida de José, ya no veo el vaso así. Ahora lo veo así. ¿Sí o no? Y ahí es donde yo me identifico con la historia de este hombre, que llegó a ser el segundo después de Faraón. Me conecto con su historia. José es vendido entonces como un esclavo. Sin embargo, José hace una elección, porque qué terrible es que tus hermanos te odien de esa manera.
Ahora yo les hago una pregunta, ¿será que José eligió ser el favorito de su papá? O sea, la pregunta es, ¿él era el responsable de ser el hijo favorito de su papá? No, en el favoritismo entre los hijos no son los hijos los que lo eligen. Y es tan injusto que los hermanos odien al hijo favorito, y les diré por qué es injusto. Porque ese muchacho no decidió ser el favorito de tu papá. Fue tu papá quien lo elige, y no lo elige por razones lógicas, lo elige por cosas que nadie puede explicar. Porque ella o él no dijeron, yo voy a ser el favorito de mi papá, yo voy a ser el favorito de mi mamá. Ningún hijo elige ser el favorito, son los padres quienes los eligen. Pero cuando los padres que eligen tener un hijo favorito, en ese momento le colocan una diana en la espalda, donde sus hermanos comienzan a odiarlo y a despreciarlo. Y él se convierte en un esclavo. Sin embargo, él elige una cosa así: de dónde vengo, influye a dónde estoy. Esta historia de favoritismo hizo que mis hermanos me vendieran y ahora soy un esclavo, pero él decidió, voy a ser el mejor esclavo. Y se convirtió en el mejor esclavo en la casa de un hombre llamado Potifar. Y huyó de la tentación una y otra vez, y eligió vivir de una manera recta. No dijo, bueno, pero ya para qué voy a vivir de una manera recta si que no tengo futuro. Como esclavo, ¿para qué voy a ser recto? No, dijo, yo voy a vivir de una manera recta. Yo voy a tener valores. Y fue llevado injustamente a prisión después que le montaron una calumnia. Y cuando yo lo veo en prisión, yo veo, ¿qué? No veo a un José con el vaso lleno. Porque si usted es esclavo y además de esclavo está preso, usted no tiene mucho futuro. Usted no tiene muchas posibilidades. Y en prisión es olvidado por sus amigos, gente a la cual él le hizo favores y todo. Sin embargo, él eligió, sí, mi pasado, de donde vengo, influye a donde estoy, pero no lo va a determinar. Así que él toma una elección. Yo no voy a guardar rencor contra nadie. Yo voy a soltar el rencor. Yo voy a perdonar a los que me han hecho daño. Yo voy a perdonar a los que me han olvidado. Yo voy a perdonar, voy a vivir de esa manera. El resentimiento no va a ensuciar mi corazón. Y una y otra vez escogió hacer lo correcto. Y escuche, José no llega a ser el segundo en el imperio más importante de la tierra por Abraham, Isaac y Jacob. Porque uno cree, no, ya va, pero ¿cómo no va a ser un hombre tan influyente? Si mire, viene de Abraham, viene de Isaac, viene de Jacob, los patriarcas. No, fue por una elección que él tomó. Y escúchame, no importa de dónde tú vengas, solo una cosa sé: sí, influye mi pasado, pero no va a determinar a dónde voy a llegar en mi futuro. No lo va a determinar. Porque yo tomo elecciones. Yo voy a tomar una elección en mi vida. Y si crees que es por su pasado o por sus circunstancias de vida que él tuvo éxito, te engañas. Porque mira todo lo que vivió y mira todo lo que sufrió. Y Faraón ahora tiene un sueño. Y tiene un sueño con 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas nutridas, 7 espigas desnutridas. Y no sabe, nadie puede descifrarle el sueño. Y entonces está el copero ahí, mira, sí, yo recuerdo, ahí hay un hombre en la cárcel que él me descifró el sueño. Oye, y por cierto, me olvidé de él. Y van a buscar a José, y José ahora dice, bueno, Dios, no soy yo, es Dios. Siempre en la boca de José estaba el nombre de Dios. Dios va a ayudarme a descifrar tu sueño. Y mire, le dice, mire, vienen 7 años de mucha abundancia para Egipto. Mucha abundancia, van a ser tan prósperos, pero después de esos 7 años vienen 7 años de mucha escasez, de mucha hambre. Van a ser tan difíciles estos años que olvidarán todos los años de prosperidad que tuvieron. Y Dios te ha dado ese sueño porque tú, Faraón, tienes el poder de durante esos 7 años de mucha abundancia, entonces guardar todo el grano, el trigo, todo lo que necesitas para que los animales y la gente viva cuando venga la hambruna, para que lo guardes y para que tengas. Y le dice, búscate un hombre que pueda ayudarte con estas cosas, a administrar bien. Y Faraón dice, pero ya va, ¿a quién más me voy a buscar si lo tengo frente a mí? Y lo hizo montar en un carro, lo vistieron con vestiduras reales y Faraón le colocó un anillo y dice, ahora este hombre que ustedes ven aquí va a ser el segundo después de mí que va a tomar todas las decisiones en este reino. ¿Qué les parece?
Claro que es una historia asombrosa. Y claro que pero cuando lees la historia, muchos no pueden conectar con la historia, pero si tú has tenido un pasado duro, difícil, de carencias, de dolor, un pasado donde viste cosas que no deseaste ver, un pasado donde no sentiste tanto apoyo, un pasado donde hubo situaciones tan difíciles, entonces yo creo que tu vida sí se puede conectar con la de José y que tú puedes terminar como José. Tú puedes terminar como José. Y hoy tú puedes estar diciendo, oh, el pasado, y hablar del pasado. ¿Y si mi mamá? ¿Y si mi papá? ¿Y si mi familia? ¿Sí o no? ¿Y si mi familia? Sí, el pasado influye en donde estoy, pero no determina a dónde voy a llegar. No determina a dónde voy a llegar. Así que cuando pasaron los 7 años de abundancia y vino entonces, comenzó el primer año difícil, ya los graneros estaban llenos, ya todo parecía un éxito completo. José tuvo 2 hijos y va a colocarle el nombre a sus hijos. Y antes la gente no le colocaba el nombre a los hijos como ahora. Nosotros le colocamos los nombres cuando se escuchan bien, ¿sí o no? Suena bien, ¿ok? Suena bien. Mi esposa y yo, ¿cómo le vamos a llamar a nuestro primer hijo? Bueno, suena bien Andrés. Andrés David, Andrés. Oh, nos suena bien. Y luego entonces pensamos, ay, ¿qué significará? Pero primero no nos preocupamos por el significado. Queríamos que sonara bien. Y muchos de ustedes les colocaron el nombre porque sonaba bien, ¿ok? Pero antes no era así. Antes se colocaba el nombre de los hijos por cómo te sentías en ese momento. Y hay un nombre por allá en un libro de la Biblia llamado Reyes, que es el nombre Icabod. Para aquellos que van a tener un hijo, ese nombre está chévere, Icabod. Ok, está bueno. Pero miren, ¿qué significa Icabod? Icabod significa la gloria ha sido quitada. En otras palabras, lo máximo que habíamos vivido nos lo quitaron. Imagínense que usted se llama Icabod. Que todo el tiempo le recuerden que la gloria fue quitada cuando usted nació. Que el día que tú naciste nos arruinamos. Qué nombre, ¿verdad? Y entonces José le va a colocar el nombre a sus hijos. Y dice en Génesis 41:50, dice: antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenac, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero llamó Manasés, porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. ¿A quién reconoció el primero? Dios. Dios ha hecho que me olvide. Ahora la pregunta es, ¿será que le dio amnesia a José? ¿Será que un día se levantó y dijo, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? No fue que le dio amnesia. Fue en este momento que él eligió no seguir con los patrones de favoritismo que tenía su familia paterna-materna. Que él decidió no seguir con los patrones de rencor, de amargura. Y él dijo, ¿saben qué? No importa lo que me hicieron mis hermanos, no importa lo que me hayan llevado a la cárcel injustamente, que me hayan hecho esclavo, no importa que me hayan olvidado, que me hayan dejado, yo he decidido que perdono a todos los que me hicieron mal. No voy a echarles jamás en cara lo que un día me hicieron. Dios ha hecho algo en mi corazón, lo ha limpiado de esas cosas que lo único que hacen es arruinar tu vida. Así que yo no las voy a tomar, yo las suelto. Sí, él estaba ahí por el favoritismo. En otras palabras, él nunca hubiese llegado a ser esclavo si no hubiese sido por el favoritismo. Él nunca hubiese sido tan odiado por sus hermanos si no hubiese sido por el favoritismo. Pero él se quedó ahí. Entonces, tu pasado influye en tu presente, pero no determina jamás tu futuro. No puedes permitir que determine tu futuro. El resentimiento no lo iba a tomar. Y ahora al segundo hijo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Entonces lo primero es, Dios me ha hecho olvidar el pasado, pero lo segundo es, Dios es quien me ha hecho fecundo. Me ha dado mucho. Señala que por medio de Dios, el nombre de su hijo le recordaría siempre que fue Dios quien le ayudó a superar el pasado. ¿Y sabes quién te da las fuerzas para superar el pasado?
Dios. Cuando tú te aferras a Él, cuando tú te agarras de Él, tu familia biológica y de origen no determina tu futuro. Es Dios quien lo puede determinar. Es Dios. ¿Cómo te has sentido entonces? ¿Te has sentido así? Yo conozco muy poca gente que se haya sentido así. Honestamente se los digo. Es más, la mayoría de las personas que he visto triunfar en esta vida no se me han mostrado así. Cuando cuentan su vida, me cuentan una vida así. En el amor, en las relaciones, en cómo se conectaron con otro. Y hay algo que Jesús dijo, hablando un día con sus discípulos. Él les dijo, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más hará el Padre que está en los cielos? Entonces, quizás mi familia, la gente que me rodeó, no me dieron muchas cosas. Se las quedaron con ella. La vida, mi pasado no me dio muchas cosas, pero ¿saben qué? Hay un Dios que quiere darte muchas cosas. Y ese Dios, cuando tú le dices, ¿sabes qué? Quiero que llenes mi vida. Yo no me voy a aferrar al pasado. Quiero que a partir de ahora seas tú quien llene mi vida. Ese Dios viene y comienza a llenar tu vida. Y comienza a llenar, y la llena en abundancia. Ese es mi Dios. David dijo, mi copa está rebosando. No por mi familia, no por mi pasado, no. Porque tengo un Dios maravilloso y a Él elijo aferrarme. Tengo un Dios maravilloso y a Él elijo aferrarme. Así que yo les quiero pedir que juntos hagamos hoy esta oración. Y esta oración es algo como decirle con tus palabras, como tú quieras, pero esto algo así como, Dios, voy a refugiarme en ti por mis carencias, por las carencias de mi pasado y apoyarme en ti para los éxitos de mi futuro. Dios, voy a refugiarme en ti, me voy a refugiar en ti. ¿Acaso no fue lo que hizo José? Cuando le dijo, hey, este hijo va a ser Manasés porque Dios me ha hecho olvidar. Señor, entonces, mis carencias, yo voy a refugiarme en ti por esas carencias y voy a apoyarme en ti para seguir caminando. Porque solo en ti yo puedo llegar a ser lo que tú quieras que yo sea. Solo tú. Y yo quiero pedir ahora, allí donde ustedes están, va a venir un líder de esta familia iglesia y les va a dirigir en esta oración, en este instante.